Hobbes. Aquí él pertenece a una corriente que se le llamó a los contractualistas, porque esta corriente decía, bueno, ¿y a partir de qué se justifica que yo obedezca a un gobernante? Entonces ellos van a sugerir que existe un contrato entre todos nosotros con los gobernantes. Igualmente Thomas Hobbes es un pensador absolutista. Entonces él parte de una ficción, o sea, el estado de naturaleza en el que todos nos encontramos. Él lo conceptualiza como la guerra de todos contra todos. Aquí únicamente va a gobernar el más fuerte. Aquí no hay leyes, no hay estado, no hay nada. Aquí el más fuerte, en el estado de naturaleza, va a gobernar. Y previendo esa situación, igual Thomas Hobbes dice, no, pues hay que aspirar a un estado civil. Y él le llama un leviatán, ¿no? Que esta figura la saca de la Biblia, ¿no? Que es en realidad un monstruo bíblico, el leviatán, para conformar un poder absoluto. Entonces, este pacto o contrato primigenio, su objetivo será la seguridad de todos los individuos, porque igualmente Hobbes pertenece a esta corriente de que el hombre es el lobo del hombre, o sea, tiene una concepción muy negativa del hombre en sociedad, ¿no? Entonces, miren, el sentido de los escritos de Hobbes fueron motivados esencialmente por las guerras civiles de Inglaterra y estaban destinados a apoyar al gobierno o monarquía absoluta de su tiempo, ya que era la forma más estable y organizada de gobierno. Según Sabine, Hobbes fue el primero de los pensadores en relacionar su teoría política con un sistema de pensamiento moderno lo suficientemente amplio para explicar la mayoría de los hechos naturales, incluyendo la conducta individual y grupal o en sociedad. Él fue de algún modo el que inicia el estudio de la política a partir del método científico. Claro, Hobbes tiene una filosofía, ¿no? No es solamente la teoría política. Una parte de ella tiene que ver precisamente con esta idea de Leviatán, que es la más compleja, y estamos hablando de un cuerpo artificial que él denomina sociedad o estado, o sea, el Leviatán. Lo que dice del pacto contrato primigenio es que se establece entre todos los hombres para su propia seguridad, y para ello va a delegar, o sea, para ello nosotros delegamos parte de nuestra soberanía, gobernarnos a nosotros mismos, a un poder soberano o estado, responsable de velar por la seguridad de todos los individuos de una sociedad. Se va a encargar de contener los abusos de los más fuertes mediante la aplicación de leyes y el uso de la fuerza. En este sentido, todos los individuos de una sociedad estaban obligados a obedecer lo que dictara su soberano. El bien era lo que conducía a la conservación biológica del hombre, por eso el Estado tenía que privilegiar esa parte. Y el mal, bueno, pues evidentemente perseguía lo contrario, es decir, la eliminación de todos, ¿no? Y ese tipo de regímenes han existido, como el nazismo, ¿no? Que tendía a la aniquilación de una parte de la población. Como todos los individuos serían iguales en vigor y astucia, ninguno podría estar totalmente seguro, y su situación, en tanto no existiera un poder civil que regulara o controlara su conducta, sería una guerra de todos contra todos, o sea, estaríamos metidos en ese estado de naturaleza. Y para Hobbes nada más, la única alternativa era el poder absoluto, y ya. Y como les decía, o sea, la conclusión de Hobbes, o el principio básico de este pensamiento, es que el hombre es malo por naturaleza, ya que siempre es egoísta, pues va a ver por sus intereses, no le interesan los demás, de hecho no le agrada la compañía de los otros. Es la idea contraria de Aristóteles, ¿no? Que es un politicón, o sea, es un animal político, para él no. Es un animal antisocial para Hobbes, ¿no? Y lo que representa una verdadera paradoja, según yo, es que si los hombres son tan salvajes y antisociales, ¿cómo pueden establecer un gobierno o una civilización? Y al menos en Inglaterra, pues después ahí se dio la revolución industrial y ellos formaron el modelo parlamentario de gobierno, ¿no? Que ha funcionado tan bien y que muchos estados lo quisieran imitar. Entonces a mí me parece que la interpretación que hace Hobbes de la naturaleza humana es muy exagerada, ¿no? Y hasta incorrecta. Pero aún así él, o sea, a pesar de este pensamiento tan extremo, él decía
que los súbditos, porque no son ciudadanos, son súbditos, tenían la capacidad de rebelarse siempre y cuando el gobernante no garantizara su vida. Y en ese caso podían derrocar a la autoridad e instaurar una nueva. En cuanto a nuestro tema de la educación cívica, y de acuerdo a lo que se ve en el pensamiento de Hobbes, pues en realidad los súbditos únicamente tenían que tener la capacidad de obedecer, ¿no? Porque al existir ese pacto o contrato primigenio, pues no nos quedaba de otra, había que obedecer y punto. Y esa es una de las leyes de Hobbes, según. O sea, nadie podía no obedecer al soberano, porque incluso no es que te pudiera eliminar, pero pues en un extremo sí lo podría hacer, ¿no? Si no colaborabas con él. Entonces, bueno, son las ideas básicas de este pensamiento. Ahora vamos a ver a John Locke y a Rousseau. Ellos también van a partir de la misma idea contractualista y, bueno, del estado de naturaleza, pero en un sentido más bien positivo. O sea, en el estado de naturaleza todo es perfección para estos autores. El hombre es bueno por naturaleza, no es malo, ¿no? Y existe una ley natural. Entonces, pero aquí este estado de naturaleza no tiene una organización, una estructura. Y de acuerdo con los autores de las élites políticas, o sea, para que una sociedad exista, debe estar organizada. Debe haber un estado o un gobierno. Si no existe eso, pues simple y sencillamente el estado, la sociedad no puede perdurar. Entonces, por eso tenemos que construir estados civiles. Y estos pensadores están imaginando que la soberanía no está en un gobernante, no, pertenece al pueblo. Es una idea popular, popular, no populista, popular, en un sentido positivo, ¿no? Y bueno, pues como el hombre es bueno por naturaleza, pues nada más necesitamos un gobierno constitucional o civil, basado eminentemente en leyes y totalmente respetuoso del individuo, ¿no? Por ejemplo, John Locke sostiene que el estado de naturaleza es de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación. El único defecto que encontraba era que dicho estado no tiene organización, no hay autoridades, no hay leyes. Y bueno, para él la ley natural lo único que hace es darle al hombre un sistema completo de derechos y deberes, no para justificar la existencia de un soberano. Lo que él dice es que los hombres nacen libres e iguales, y él es el padre del liberalismo político, ¿no? De hecho, esta idea es el artículo primero de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emanan de la Revolución Francesa de 1789. O sea, fueron ideas para su tiempo muy revolucionarias, ¿no? Y bueno, siguen siendo una aspiración. Además dice Locke que en el estado de naturaleza la propiedad era un derecho común a todos. Todos teníamos ese derecho, ya que lo tomamos los recursos de la naturaleza y lo podemos hacer. Pero en el momento que se mezcla con el trabajo humano, surge el derecho a la propiedad privada. Hasta ese momento ya no lo puedes tomar, porque pertenece a alguien que se esforzó por producir o satisfacer una necesidad. Entonces, bueno, con el artificio del estado de naturaleza, a diferencia de Hobbes, Locke adjudica derechos civiles y políticos a los hombres o a la sociedad, y no que estos estén sometidos a un soberano. Y para Locke, la razón última del Estado es la defensa de sus derechos y de velar por el bien común o público. El pacto original, y en esto sí va a coincidir con Hobbes, que se establece entre cada individuo con el Estado, consiste en que cada hombre deposita su derecho a defenderse de cualquier amenaza, que es la soberanía individual, en el gobierno, y procede así porque es el mejor modo de proteger su vida y sus derechos naturales, como la libertad y la propiedad privada, frente a cualquier amenaza externa. De esta forma, el gobierno, entre los que estaban
el rey, el parlamento y otros organismos eran los responsables ante el pueblo o la comunidad a la que rigen, y su poder está limitado tanto por la ley moral, las tradiciones, como las leyes constitucionales existentes y preexistentes. En este sentido, el poder del Estado no es absoluto, como pensaba Hobbes o incluso Maquiavelo, ya que existían dos clases de ámbito, un ámbito privado y otro público. La esfera privada, como ustedes saben, prevalece la libertad y el buen juicio de los individuos, y ahí no se puede meter el Estado, mientras que en la esfera pública es el espacio natural del gobierno, y aquí sí el gobierno tiene injerencia y bueno, pues aquí es donde en realidad actúa. Por último, Locke aspiraba al establecimiento de un gobierno constitucional o civil. Ellos están pensando en una democracia, a diferencia de los griegos, basado en supuestos reales y racionales como las leyes y los derechos individuales, y en el que la soberanía pertenecía al pueblo en todo momento, o sea, es una soberanía popular, en vez de uno fundado en una autoridad arbitraria que era impuesta por Dios, ¿no? Como lo pensaba San Agustín, incluso Hobbes. Un gobierno con poderes limitados por los derechos de sus habitantes, en vez de uno con poderes absolutos. O sea, el gobernante no puede tener poderes absolutos porque entonces la libertad muere, la libertad individual, ¿no? Un gobierno con división de poderes es otra idea muy importante entre el parlamento y el rey. Ahora tenemos división de poderes en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos diferentes niveles de gobierno, ¿no? Pues eso en este tiempo era muy difícil de pensar. Estamos en el tiempo de los imperios, de las monarquías constitucionales, ¿no? No estamos en el tiempo de la división esta moderna, ¿no? Que tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial. No era así, de las democracias, para garantizar la existencia de la libertad en vez de uno con autoridad indivisible y única, porque en esos gobiernos peligra la libertad. Otro autor que habla sobre la división de poderes de manera más profunda es Montesquieu, pero en este caso no lo voy a desarrollar, no voy a hablar nada más directo de él. Ahora, también Rousseau más o menos tiene la misma construcción que Locke. Él escribió el Contrato Social, que es de 1762 y apareció previo a la Revolución Francesa, que fue en 1789. Estos dos autores son, digamos, la base intelectual o ideológica de ese movimiento revolucionario, ¿no? Miren, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, igual que para Locke. El hombre era un ser, o es un ser inteligente y racional, que deja su individualidad, pero no su libertad, para preservar su vida e integridad por medio de la asociación con otros o por medio de un Estado. Los hombres, al ser libres, también son iguales por naturaleza, y el derecho de dominación no se obtiene por la fuerza. Bueno, esta idea también la sostiene Maquiavelo. Dice que el uso excesivo de la violencia no es bueno para un Estado, porque eso puede más bien desarticularlo, ¿no? O acabar incluso con su población, sino a través de poderes legítimos, y es cuando la obediencia se convierte en obligación. O sea, al aceptar eso nosotros de manera legítima, como dice, pues estamos obligados a obedecer, y eso lo establece cualquier ley, ¿no? Entonces, el contrato social era un medio o artificio por el que cada individuo enajena o cede parte de sus derechos en favor del bien común. De esta forma se instituye la voluntad general, que redituará en la utilidad pública. Desde esta lógica se construye el Estado, se legitima y se instaura para la búsqueda y protección del bien común. Por otra parte, Rousseau fue otro de los pensadores clásicos que propuso que el poder soberano residía en el pueblo. Esa es una idea totalmente revolucionaria, ¿no? Toda vez que este último era anterior a cualquier forma de autoridad, no en ninguna clase de Dios o gobernante. En consecuencia, el gobierno era una construcción humana, no divina y menos sagrada. En este sentido, la voluntad popular decide la forma de gobierno e incluso puede modificarla a su gusto y necesidades, ¿no? Como actualmente la conocemos. De esta forma, el Estado era una persona moral cuya función principal era la conservación de sus miembros,
La fuerza universal que sustentaba esta organización era la soberanía, transformada en voluntad general. En ella todos los ciudadanos eran iguales y también tenían obligaciones y derechos. En esta unión el ciudadano se prestaba al Estado los servicios que el soberano le pide, pero este último no podía imponer a sus súbditos ninguna carga inútil. Sin embargo, para que el Estado funcione de manera correcta, es necesario la existencia de 3 leyes, como las políticas, las civiles y las penales, ¿no? No obstante, Rousseau consideraba que las costumbres eran incluso más importantes que cualquier tipo de ley. Y esta es una recomendación también de Maquiavelo, ¿no? O sea, ajustarte precisamente a las costumbres de la sociedad y no tratar de modificar incluso su forma de gobierno si con esa forma son felices, pues constituyen lo que había en el corazón y la conciencia del hombre y fundan por ese rasgo la verdadera constitución. Asimismo, Rousseau exponía la existencia de 3 tipos de gobierno, o sea, la democracia, la aristocracia y la monarquía. Y bueno, pues cada una de estas formas estaba destinada a un tipo de nación, ¿no? Y bueno, pues más o menos esas son las ideas de Rousseau. Y otro aporte importante del autor es la idea del gobierno mixto, es decir, este tipo de régimen sería una combinación viable de la democracia, la aristocracia y la monarquía, el cual retomaría los mejores elementos de cada una de las formas clásicas de gobierno, en beneficio de una sociedad con deseos de experimentar una nueva forma de organizar el poder político. Sin embargo, el hombre debía esforzarse porque fuera la más bella posible, semejante a una obra de arte, ¿no?